Estamos aquí en el estudio junto al director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Finisterre, profesor Alberto Rojas. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Podríamos llegar entonces, a ver, cuando estábamos viendo los precios del petróleo, así como algunos expertos lo pronostican, a que sea $100 el barril cuando estamos viendo que subió de un 60 a un 65 solamente en esta jornada. Efectivamente, la primera reacción de los mercados hoy lunes, después del ataque del fin de semana, es el aumento desproporcionado del precio del barril de crudo. Ahora, ciertamente Arabia Saudita tiene reservas estratégicas ubicadas en otros países como Egipto, Japón y Holanda, desde los cuales puede abastecer los mercados manteniendo en pausa la producción desde Arabia Saudita. Estados Unidos y China también han dicho que están dispuestos a echar mano a estas reservas estratégicas para precisamente evitar un aumento desmedido del barril de crudo que afecte evidentemente la producción de distintos ámbitos económicos del mundo. Claro, recordemos además que estos son precios que se transan a futuro, digamos. Los Exacto. precios que transados hoy día son a las expectativas que se tienen para el mes de octubre, pero efectivamente hay quienes sostienen que esto podría ser una sobrereacción desde el momento en que existen estas reservas. Reservas importantes por un tiempo largo, digamos, y todavía no hay una estimación total de cuánto tiempo podrían demorarse los saudíes en reparar lo dañado, ¿no? Efectivamente, todavía no está claro eso en términos de plazos. Lo que sí está claro es que el ataque del fin de semana comprometió en un 50% la producción diaria de petróleo saudita, pero evidentemente si contamos con estas reservas de Estados Unidos y China, más las de Arabia Saudita, probablemente esto va a contener esta alza desmedida, al menos en el corto o mediano plazo. Ahora, cuando hablamos de la situación y las declaraciones que hace a través de su cuenta de Twitter el presidente de Estados Unidos, que dice cualquier foco o cualquiera de las posiciones estadounidenses que sea atacada por Irán va a tener una respuesta militar importante de Estados Unidos. Cuando hablamos de esta petrolera, ¿se considera dentro de los intereses estadounidenses? Porque se podría tomar, siendo aliados de toda la vida, digamos, como que cuenta inmediatamente con un interés norteamericano y por eso debería responder militarmente a Estados Unidos. Lo que hemos visto hasta ahora es que Trump ha dicho que va a esperar la confirmación de parte del Reino de Arabia Saudita respecto de quiénes serían los responsables de este ataque. Y en función de eso podría tomar acciones. Dejan sobrever que ya se podría saber cuáles son los culpables, dice también el presidente norteamericano. Washington ha declarado que los responsables son básicamente el gobierno de Irán. Sí, claro, que entrena a los rebeldes a esta utilización de drones, digamos, y llevan a cabo este ataque. Evidentemente, esto abre un escenario en el cual la posibilidad de una represalia militar por parte de Estados Unidos se vuelve mucho más real que hace algunos meses, cuando vimos básicamente escaramuzas en la zona del Golfo Pérsico que comprometían a varios buques petroleros de distintas banderas. Evidentemente, Estados Unidos tiene intereses en la región, obviamente como tú bien lo mencionabas, es un aliado de Arabia Saudita y además tiene una presencia militar real en la región. Kuwait, Irak, Qatar, la quinta flota de Estados Unidos está en Bahrein, por lo tanto cuenta con un equipamiento militar para iniciar una acción en contra de Irán. Ahora, hay que ver cuáles serían esos objetivos, el alcance de eso y también considerar cuáles serían las consecuencias respecto de atacar directamente a Irán. ¿Y cómo debiera reaccionar la comunidad internacional? Porque ya China ha llamado a la calma, digamos, ha pedido mesura. Y por otro lado están los antecedentes históricos de la Guerra del Golfo, digamos, donde incluso Chile era parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en esa época y donde Estados Unidos, bajo el gobierno de Bush entonces, dijo que Irak tenía armas de destrucción masiva, algo que con el tiempo se demostró que era falso. Absolutamente. O sea, Estados Unidos ya ha mentido en la zona, ya ha mentido en un conflicto guardando las proporciones, digamos, pero de alguna forma similar a este. ¿Qué credibilidad le queda a nivel internacional? Bueno, de momento lo que tenemos son declaraciones, no pruebas concretas. Lo único que hemos visto hasta ahora ha sido una declaración en video de los rebeldes Houthis de Yemen, atribuyéndose el ataque en contra de estas instalaciones petroleras sauditas. Por otro lado, Estados Unidos responsabiliza a Irán e Irán niega estas acusaciones. Por lo tanto, aquí hay una nebulosa todavía respecto de quién realmente está detrás de estos ataques y sobre todo cómo. Porque no hay que perder de vista lo siguiente. Los rebeldes Houthis, que ciertamente controlan una parte de Yemen, controlan la capital, tienen una capacidad limitada en términos de su armamento y la tecnología que utilizan. ¿Pero consta que reciben apoyo de Irán? Irán no lo dice oficialmente. Occidente en general y Estados Unidos en particular respalda la idea de que efectivamente ellos apoyan a los Houthis en Yemen. Y parte de ese apoyo estaría vinculado al uso de drones. Los iraníes han desarrollado de manera exitosa la tecnología de drones para uso militar en los últimos 10 años y que ellos habrían entregado este equipamiento a los rebeldes Houthis. Ahora, el punto es que hasta hace algunos años, incluso el año pasado,
La versión que se manejaba a nivel de Naciones Unidas era que estos drones tenían una capacidad máxima de 30 kilómetros. Desde la frontera entre Arabia Saudita y Yemen hasta estas instalaciones petroleras hay 1.300 kilómetros. Por lo tanto, las versiones que se manejan hoy, en este minuto, son distintas. Unos dicen que entonces significaría que los Houthis tienen drones capaces de volar entre 1.200 a 1.500 kilómetros. Otra versión que, por ejemplo, se conoció hoy día en la cadena ABC, a partir de versiones en off dentro del gobierno de Trump, es que habrían sido 20 drones iraníes y una docena de misiles balísticos que habrían salido desde Irán. Si esto es realmente verdad o no, todavía está por comprobarse. Ahora, lo que llama la atención aquí es cómo esto se concretó, considerando que esto burló la defensa saudita y todos los sistemas de monitoreo regionales que tiene Estados Unidos en la zona y que perfectamente podrían haber detectado drones y misiles balísticos de estas características. Ahora bien, Irán por su parte se defiende a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Relaciones Exteriores para nosotros, y dice que esto es solamente un intento por parte de la inteligencia de desprestigiar la imagen del país. Por otro lado, no hace mucho, en Francia, en la cumbre del G7, Estados Unidos decía que podría sentarse a conversar con el presidente iraní. Por lo tanto, ¿qué es lo que gatilla finalmente este último ataque y que de alguna forma no solamente pone en problemas la economía estadounidense, sino que la economía mundial, siendo el ataque a una petrolera internacional? El impacto de esto evidentemente abarca a toda la comunidad internacional, eso es innegable. Pero además de eso, revive la tensión que existe entre Estados Unidos e Irán. Como tú bien decías, en la cumbre G7 incluso el presidente Macron invitó al ministro de Relaciones Exteriores iraní a sabiendas del presidente Trump, no hubo ningún encuentro y se estaba viendo algún tipo de mínima distensión que hacía pensar que, por ejemplo, a partir de esta semana, mañana se inaugura la Asamblea General de Naciones Unidas, podía haber un encuentro bilateral entre Donald Trump y el presidente iraní Hassan Rouhani. Eso en este minuto claramente se ve imposible por la situación que se vive en la región. Hacer un balance de a quién beneficia esto o a quién perjudica esto todavía es confuso. Lo que está claro es que es una excelente excusa, por decirlo de alguna manera, para que Estados Unidos finalmente concrete tomar acciones militares en contra de Irán, cosa que se viene anunciando prácticamente desde el año pasado, cuando Estados Unidos decidió retirarse del acuerdo nuclear firmado en 2015, Estados Unidos en ese entonces con Barack Obama y otros actores internacionales. Ahora, países como el nuestro, que importa la mayor parte, casi la totalidad, digamos, del petróleo que consume, hay que atenerse a las consecuencias a esta altura nomás. O sea, es poco lo que se puede hacer a esta distancia con prácticamente nula influencia, ¿no? Lamentablemente para un país como Chile, evidentemente estamos a merced de los precios internacionales y es muy probable incluida que... la especulación de la que hablábamos al comienzo. Totalmente de acuerdo. Y es muy probable que efectivamente veamos un aumento en los precios del combustible en el corto plazo y que eso también se va a traducir en otro tipo de productos de bienes y servicios. En toda la cadena, digamos, de transporte. Así es. Cuando tratamos de entender este conflicto, muchas veces y a lo largo de la historia Estados Unidos queda como el bueno de la película de Occidente que va a ayudar a estos conflictos de Medio Oriente a tratar de salir de ellos, y hay una comunidad rebelde que evita que esto se concrete en el corto plazo y sin víctimas fatales civiles muchas veces. Cuando consideramos el orgullo iraní de no estar bajo una influencia extranjera, ¿se puede tratar de entender este conflicto de una forma distinta, cree usted? Irán lleva 40 años de enemistad con Estados Unidos, desde el triunfo de la Revolución Chiita en 1979, que derrocó al Shah de Irán e instauró una teocracia que existe hasta el día de hoy. En ese contexto, a lo largo de diferentes presidencias estadounidenses, Irán ha sido un punto que se ha repetido siempre en la agenda como un enemigo real o potencial y sobre todo como un actor que influye fuertemente en la región. Desde hace ya varios años lo que estamos viendo en el Medio Oriente es una especie de guerra fría entre Irán y Arabia Saudita, entre el principal actor chiita de esa región y el principal actor sunita de esta región. Por lo tanto, aquí lo que hay es un choque de potencias regionales que buscan efectivamente consolidar sus esferas hegemónicas en la zona y que al mismo tiempo involucra a actores externos a escala global como Estados Unidos o incluso como Rusia. Por lo tanto, no hay que perder de vista que además Irán es un actor que tiene presencia en otros escenarios. O sea, Irán está involucrado en la guerra civil en Siria, tiene una presencia real o una influencia en la población chiita de Irak, de algún modo está involucrado, lo hemos visto, en la guerra en Yemen. Y por otro lado, Arabia Saudita precisamente está respaldando a los otros actores, a los actores rivales en estos escenarios, en estos conflictos. Por lo tanto,
lo que hay aquí es un juego de poderes muy complejo que efectivamente puede generar graves consecuencias. Si Estados Unidos termina atacando a Irán, va a haber represalias, no solamente tal vez de parte de Irán, sino también de cómo Irán gatilla acciones en otros países de la región. ¿Y eso podría llegar hasta Rusia, eventualmente? Habría que verlo. En este minuto, por ejemplo, hoy Hassan Rouhani está en una cumbre en Turquía precisamente para abordar el tema de Siria, lo cual demuestra su influencia y su peso real a nivel regional. Y claramente está alineado con Rusia en muchos aspectos. Claro, digamos. ¿y China qué pasa con China? Que por el momento, digamos, aparece en un rol neutral, incluso, como decíamos, llamando a la calma. China no tiene un rol específico en esta zona y en este tipo de conflictos, y precisamente lo que China ha estado buscando es estabilizar este tipo de conflictos precisamente porque generan ruido en ámbitos que a China le interesan, como es el comercio y el flujo de petróleo. China es uno de los dos principales mayores consumidores de petróleo junto con Estados Unidos a nivel mundial. Por lo tanto, lo que pasa en esta zona le va a afectar de una u otra manera, sobre todo considerando el contexto de la guerra comercial que aún no está resuelta con Estados Unidos. Si llegáramos a una guerra de los petroleros, ojalá que no se dé, pero si así fuese, ¿cómo cambia el escenario en nuestra región respecto a los países que pueden producir petróleo y a quién tendríamos que acudir nosotros? Ciertamente, si hubiese un conflicto en esta zona, comprometería el suministro de petróleo a todo el mundo, incluyendo América Latina. Probablemente un país como Chile tendría que buscar nuevos mercados. Probablemente una opción podría ser volver o aumentar la cuota desde Venezuela u otros, por ejemplo, en Asia. Brasil también está generando mucho petróleo a partir de nuevos yacimientos, como el presal. Por lo tanto, ahí habría que buscar algún tipo de ecuación que permitiera a Chile salir lo mejor parado posible de esta crisis, que ciertamente uno sabe cuándo comienza y no cuándo terminan. Claro, ahora eso pensando en el mediano y largo plazo, digamos, porque los contratos, recordemos, son contratos que ya se han suscrito y son contratos habitualmente largos, digamos, en el abastecimiento de hidrocarburos. Exactamente. Eso es algo que evidentemente las autoridades del gobierno de Chile tendría que evaluar en su minuto respecto a cuáles son las opciones. Petróleo chino, petróleo ruso, incluso hay algunos productores de África que podrían servir como posibles con los costos asociados que eso tiene, digamos, Por supuesto. porque hoy día se importa, no sé, de Ecuador, entre otros países que está evidentemente mucho más cerca. Y no hay que perder de vista el costo del petróleo en función de si son petróleos que exigen refinar mucho o no, digamos. El petróleo de Medio Oriente es lo que se llama el thin oil, que requiere bajos niveles de refinamiento, por lo tanto es más barato que, por ejemplo, el venezolano. Ahora, se ha hablado se ha hablado mucho de la pérdida del petróleo, pero se ha hablado poco de la pérdida del gas licuado, también del gas líquido, perdón. Son 700.000 barriles que se perdieron también producto de este ataque. ¿Afecta en alguna fuerte medida a la región o es parte simplemente de una consecuencia de lo que ocurrió? Habría que considerar cuáles son los destinos de ese gas. Por ejemplo, para una zona como Europa no es tan relevante, sobre todo porque en este minuto el principal proveedor de gas de Europa es Rusia, o continúa siendo Rusia. Para el ámbito asiático, Indonesia sigue siendo el principal abastecedor de de gas en estas características. Por lo tanto, eso es algo que habría que ver en función de cuáles eran sus clientes. Profesor, y cuando hablamos de una posible guerra que se produjera en la región, ¿existe la posibilidad también que Irán, así como lo ha amenazado en varias ocasiones, pudiese bloquear el paso del canal de Hormuz, que es donde pasa el principal flujo petrolero a nivel mundial? El estrecho de Hormuz es una zona particularmente estratégica que Irán ha bloqueado en otras oportunidades, fundamentalmente en la década de los 80. Ahora, también Occidente sabe que es una zona clave para poder sacar desde ahí el petróleo a través de los buques tanque. Por lo tanto, en un eventual conflicto, sería una zona que Estados Unidos, el Reino Unido, China buscarían proteger, de manera que se garantice el flujo de barcos por esa zona. Muy bien, pues profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la conversación.